Bueno, y para poder terminar el tema de bienestar social, vamos a revisar un poquito eh, lo que Varian llama asignaciones justas, ¿sí? Entonces, Varian propone un enfoque alternativo para analizar el bienestar que consiste en partir de determinados juicios morales concretos y observar cuáles son sus implicancias en términos de la distribución. Entonces, podríamos pensar, bueno, ¿cuál podría ser una asignación social justa? ¿Sí? Y uno podría proponer como asignación justa una asignación simétrica, es decir, una asignación en la cual cada una de las personas de esa sociedad tiene la misma cantidad de cada uno de los bienes que existen en la economía. ¿Sí? Entonces, esa asignación simétrica para algunas personas podría ser una asignación justa, ¿no? Que en la situación de partida cada persona cuente con la misma cantidad de bienes. Ahora podríamos preguntarnos si esa asignación simétrica sería eficiente en el sentido de Pareto. Y en realidad nosotros podríamos observar que si las personas de esa economía tienen gustos diferentes, entonces una asignación simétrica no tiene por qué ser eficiente en el sentido de Pareto, ¿sí? Y si tienen gustos diferentes y parten de dotaciones con los mismos bienes, tal vez ellos tendrían incentivos a intercambiar, ¿no? Y bueno, y luego si se realizara ese intercambio y todos los agentes podrían participar de ese intercambio, entonces podrían alcanzar de esa forma, a partir del intercambio, como vieron en- en las clases de equilibrio con intercambio puro, a partir de ese intercambio las personas llegarían a asignaciones que son eficientes en el sentido de Pareto y alcanzarían una situación donde podríamos decir que ningún agente envidia al otro, ¿sí? Porque se agotaron todas las posibles ganancias del comercio, ¿sí? Y bueno, en definitiva, al final, la asignación final, digamos, de resultado de ese comercio, llevaría, perdón, a asignaciones que no necesariamente conservan la simetría inicial, ¿sí? Es decir, al final del comercio, no necesariamente todas las personas van a tener la misma cantidad de cada uno de los tipos de bienes. Bueno, y dentro de ese contexto, Varian lo que hace es definir una asignación equitativa, según él, ¿no? Y él define una asignación equitativa como una asignación de bienes con la cual ninguna de las personas prefiere la cesta de las otras personas a su propia cesta, ¿sí? Es decir, define una asignación equitativa como una asignación en la cual no hay envidia entre las personas. Y luego define asignaciones, bueno, primero, bueno, ¿cómo podemos identificar que una asignación es equitativa? Entonces lo que podemos hacer es tratar de analizar qué pasa en un diagrama de caja de Edward si las personas trocan sus cestas, ¿sí? Si intercambian sus cestas. Entonces, para observar gráficamente qué pasaría, eso implicaría, la asignación que surge del troque, digamos, implicaría analizar el punto simétricamente opuesto al de la asignación original, ¿sí? Es decir, si nosotros tenemos una caja de Schur como esta, ¿sí? Con dos personas, la persona A, la persona B, dos bienes, y acá tenemos dos curvas de indiferencia, una para la persona A, una para la persona B, y tenemos un punto eficiente en el sentido de Pareto, ¿no? Entonces, suponemos que esta es la asignación inicial y queremos ver cuál es la asignación resultante del trueque. Tenemos que pararnos en el punto simétricamente opuesto, ¿sí? Es decir, ¿qué pasaría si la persona A, en vez de tener esto de x1 y esto de x2, tuviera esto de x2 y esto de x1, que es lo que tiene la persona B? Y lo contrario para la persona B, digamos, intercambiar por la cesta original de la persona A. Entonces, simétricamente nos encontraríamos en el otro cuadrante, digamos, del diagrama de la caja de Edgeworth, ¿sí? Y tendríamos que analizar, una vez que encontramos ese punto, cómo se encuentra ese punto respecto de las curvas de indiferencia originales, ¿sí? Estas son las curvas de indiferencia iniciales, digamos. Entonces, si la asignación que resulta de ese trueque le reporta una utilidad menor a cada una de las personas, entonces la asignación original es equitativa. Fíjense que en este caso, esta asignación resultante del trueque les reporta un menor bienestar a las dos personas, ¿sí? Porque para la persona A, por ejemplo, si esta fuera la asignación óptima, la curva de indiferencia que pasaría por allí estaría por debajo de la curva de indiferencia inicial, y lo mismo para la persona B. Fíjense, una curva de indiferencia que pasara por acá estaría por debajo de esta curva de indiferencia negra, ¿no? Entonces, si confirmamos eso, ¿sí? Que la asignación resultante del trueque está por debajo de cada una de las curvas de indiferencia iniciales, entonces la asignación original es equitativa, ¿sí? O en otras palabras, en la asignación original, en esta asignación, ninguno de los agentes envidia la cesta de la otra o quisiera tener la cesta de la otra persona.
¿sí? Y además varian, bueno, además de definir una asignación equitativa, definen lo que él considera que es una asignación justa, ¿sí? Y la define como una asignación que es equitativa y a su vez eficiente en el sentido de Pareto, ¿sí? Entonces, eso lo podemos ver en este diagrama, ¿no? Fíjense que tenemos una asignación inicial, dijimos, evaluamos cuál es la asignación resultante del trueque y verificamos que esa asignación se encuentra por debajo de cada una de las curvas de indiferencia iniciales y por lo tanto la asignación inicial decimos que es equitativa. Y fíjense que en este caso la asignación, como está en un punto óptimo, ¿sí? Es la resultante de que las tasas marginales de sustitución de las dos personas son equivalentes, entonces esta asignación también es eficiente en el sentido de Pareto, por lo tanto, al ser eficiente en el sentido de Pareto y al ser equitativa, decimos que es una asignación justa según lo define Varian, ¿sí? Bueno, y después lo que hace Varian, ustedes pueden verlo en el libro, es analizar si normalmente podrían existir asignaciones justas. Sí, y él lo demuestra de esta forma. Dice, bueno, partamos de una asignación basada en una división igualitaria. Si supongamos que cada uno tiene la misma cantidad de bienes, ¿sí? De los dos tipos de bienes. Y supongamos que los agentes, a partir de esa división igualitaria, tienen la posibilidad de comerciar para trasladarse a la mejor cesta de bienes que está a su alcance a los precios vigentes. ¿Sí? Entonces tenemos que hacernos dos preguntas. Si la asignación es eficiente en el sentido de Pareto, la que resulta del comercio, y si esa asignación es equitativa, ¿sí? A los fines de analizar si es una asignación justa, ¿no? Entonces, la primera pregunta, ¿es eficiente en el sentido de Pareto? Sí, claro que lo es, porque digamos, si suponemos que ellos pueden intercambiar en un mercado de competencia perfecta y guiarse por los precios relativos, ¿sí? Siempre el resultado de ese intercambio, salvo que existan externalidades, salvo que existan otro tipo de fallas de mercado, es decir, si se cumplen todos los supuestos que esperamos, el resultado de ese intercambio va a llevar a una asignación que es eficiente en el sentido de Pareto, ¿sí? Entonces, esta primera pregunta, digamos que le hacemos un clic de visto bueno. Y la otra pregunta es, bueno, ¿es equitativa esa asignación que resulta del comercio? Y bueno, para demostrarlo, Varian va por el contrafáctico. Dice, bueno, supongamos que en realidad no es equitativa, ¿sí? Supongamos que la gente A envidia la cesta de la gente B. Y eso quiere decir que, dado que la cesta de la persona es la mejor cesta que está a su alcance en los precios vigentes, o sea, porque es lo que mejor que pudo alcanzar a partir del intercambio y dada su restricción presupuestaria, entonces eso quiere decir que la cesta de la persona B, que es justamente la que da envidia, tendría que costar más de lo que A puede pagar. Sí, pero eso básicamente es una contradicción porque fíjense que el punto de partida para hacer el análisis era que había una división igualitaria en las dotaciones iniciales, es decir, que cada uno tiene la misma capacidad de compra. Entonces, si B pudo acceder a esa cesta, A también tendría que poder acceder a esa misma cesta. En definitiva, la asignación resultante del comercio tiene que ser también equitativa y ninguna de las dos personas tiene que envidiar la cesta de la otra. ¿Sí? Entonces, Varian termina concluyendo que si la asignación inicial, esta asignación inicial, si se divide igualitariamente entre las personas de esa economía, entonces la asignación final de mercado, la que surge del mecanismo de mercado, es una asignación justa, ¿sí? Y en ese sentido, podemos decir que el mecanismo de asignación de los recursos del mercado competitivo conserva ciertos tipos de equidad, entre comillas, entendiendo por equidad de que ninguna de las personas envidia la cesta de la otra, ¿sí? Bueno, y con esto, con este video sí terminamos ya los videitos del tema de economía del bienestar social. Sí, acá tenemos la bibliografía obligatoria y alguna complementaria si quisieran ampliar un poco el estudio.